El saludo. En esta presentación analizaremos la línea de tiempo de la actividad 4, evolución de la política en el marco de la educación inclusiva del contexto internacional y nacional, organizada por decenios, donde se identificarán los principales hitos que han contribuido al reconocimiento del derecho a la educación para todas las personas, especialmente aquellas en situación de discapacidad o vulnerabilidad, comparando el desarrollo de estas políticas en el ámbito internacional y en Colombia. Presentado por Shirley Valencia Poloche, Karen Vanessa Abad Vergara, Derly Janet Peña Quiñones, Yuri Mailet Mendoza Maestre y quien les habla, María Fernanda Salazar Ramírez. Presentado a la docente Patricia Fuente Lozano, asignatura de Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva. A continuación, se da inicio a la línea de tiempo dividida en 4 décadas. La década de 1990 a 1999. En 1990 se da la conferencia de Yongtien en Tailandia. Aquí se promueve el Movimiento Mundial de Educación para Todos para erradicar el analfabetismo y universalizar la enseñanza. Su objetivo es satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. En 1994, con la Declaración de Salamanca en España, se estableció que las escuelas regulares deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales o lingüísticas. A nivel nacional, en 1991, la Constitución Política de Colombia estableció un cambio de paradigma al pasar de un modelo de exclusión a uno basado en la diversidad y el respeto por las diferencias. En 1994, la Ley 115 o Ley General de Educación establece que la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades excepcionales es parte integral del servicio educativo, prohibiendo cualquier exclusión. En 1996, el decreto 2082 reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas o emocionales y para aquellos con talentos excepcionales. En 1997, la Ley 361 establece los mecanismos de integración social para las personas con situación de discapacidad. En esta década, el concepto de inclusión evolucionó radicalmente, pasando de un modelo de integración de personas con discapacidad a un enfoque de derechos humanos. En la década 2000-2009, en el contexto internacional, entre el año 2000, la educación para todos, que se declara Mundial sobre Educación para Todos, aprobada en la conferencia celebrada en Hamilton, Tailandia, en marzo de 1990. En el año 2001, Convención Interamericana en Guatemala obliga a los países de América, incluida Colombia, a garantizar igualdad y eliminar barreras para personas con discapacidad. En el contexto nacional, en el año 2003, la resolución 2565-2003 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia establece los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. En el año 2004, la política de educación inclusiva, adaptación de la política de educación superior inclusiva ajustada a los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y armonizada al enfoque de identidad de género. En el contexto internacional, en el año 2006, se crea la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece por primera vez la educación inclusiva como un derecho humano, no como un favor o servicio especial. En el contexto nacional, en el año 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 36, derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad, que les obliga a valerse por sí mismos e integrarse a la sociedad. En el 2009,
la Ley 1346 del 2009, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Decreto 366 del 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales. En el concepto de inclusión en esta ancla histórica se convirtió en un principio rector. Todos pertenecen, participan y aprenden juntos, y hace énfasis en que los entornos, o sea, la escuela, se ajuste a su diversidad y se convierte en un proceso evolutivo que pasa de la integración a una visión amplia y basada en derechos, donde incorpore personas con discapacidad y transforme los sistemas eliminando barreras para garantizar igualdad de oportunidades, participación y dignidad. Para la década de 2010 a 2019 se lleva a cabo en el contexto internacional el Tratado de Marrakech, donde se busca facilitar el acceso a obras publicadas a las personas ciegas o con discapacidad visual. Para el año 2015 se lleva a cabo la Declaración de Incheon, donde se promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas durante toda su vida, teniendo en cuenta la OEDS. Para el contexto nacional, en Colombia se da la Ley 1618 del 2013. Se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Además, en el año 2015 se da el decreto 1075 de 2015, donde se compila y organiza la normativa educativa. Para la década, en el año 2019, en contexto internacional, se establece la estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de discapacidad, estableciendo un marco para incorporar la inclusión de las personas con discapacidad en todas las políticas. En la nacional, se reglamenta la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, introduce el PIAR, los ajustes razonables y el DUA, la cual se vuelve obligatoria en el año 2018. El concepto de inclusión durante esta década pasa a ser mucho más amplio, incluyendo la diversidad cultural, la étnica, la lingüística, la social, la económica y la de género. Para ello se tuvo en cuenta dos anclas, una inclusiva e internacional que abarca la aprobación de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual le da un cambio mundial a la comprensión del concepto de educación inclusiva. Y en la nacional se tiene en cuenta la firma de acuerdo de paz en Colombia, donde se fortalece la educación rural y se reconoce la diversidad territorial y cultural. En la década del 2020 a la actualidad, a nivel internacional, en los años 2020 y 2021, se da la publicación del informe GEM de la UNESCO, Inclusión y Educación, todo sin excepción, que evidenció las desigualdades educativas agravadas por la pandemia. Además, los organismos internacionales priorizan la recuperación educativa y la reducción de brechas de aprendizaje derivadas de la educación remota. A nivel nacional, el fortalecimiento de la implementación del Decreto 1421 del 2017 para garantizar ajustes razonables y acceso educativo a estudiantes con discapacidad, además de estrategias para permanencia escolar, conectividad y acompañamiento a poblaciones vulnerables. A nivel internacional, en el año 2022 y 2023, se da el seguimiento internacional al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación inclusiva, equitativa y de calidad. Además, la Ley 2216 del 2022, Educación Inclusiva para los Trastornos de Aprendizaje, Lineamiento de Política de Inclusión y Equidad. A nivel nacional, la consolidación de políticas inclusivas con enfoque de diversidad de género, etnia y discapacidad, mayor aplicación del diseño universal para el aprendizaje DUA y de los planes individuales de ajustes razonables PIAR, aplicación territorial de lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. A nivel internacional, en los años 2024 y 2025, la UNESCO y organismos internacionales promueven sistemas de educación interculturales e inclusivos, promoción mundial de la educación inclusiva vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad social. A nivel nacional, se da la actualización de lineamientos en educación superior inclusiva con enfoque diferencial y fortalecimiento de estrategias de permanencia escolar y reducción de desigualdades educativas. En el año 2026
Se da el enfoque global en inclusión real, no solo la normativa y cierre de brechas. Además, a nivel nacional, encontramos